Marta se miró al espejo, su reflejo devolvía la imagen de una mujer joven, hermosa y ambiciosa, pero sus ojos ocultaban un secreto que ni ella misma se atrevía a enfrentar. El lujo que siempre había anhelado parecía estar al alcance de su mano cuando se casó con Ernesto, un empresario exitoso. Pero ahora, en esa casa que alguna vez fue símbolo de prosperidad, todo comenzaba a desmoronarse. La quiebra de la empresa familiar no solo había arruinado sus planes de ascenso social, sino que había sumergido a Marta en una espiral de resentimiento que la estaba consumiendo por dentro. La tensión en la casa era palpable. Ernesto, abatido por la bancarrota, apenas hablaba. Pero lo que más irritaba a Marta era la presencia constante de Felipe, el padre de Ernesto, un hombre mayor y viudo que se había mudado con ellos para ayudarlos en medio de la crisis. Felipe era todo lo que Marta detestaba: sencillo, humilde, alguien que aceptaba la vida tal como venía, sin luchar contra ella. Marta, por el contrario, había jurado no quedarse con los brazos cruzados mientras su sueño de una vida de opulencia se desmoronaba. Durante las primeras semanas, Marta soportó la situación, con la esperanza de que todo se resolviera. Pero a medida que las deudas aumentaban y la vida de lujo que había imaginado se alejaba cada vez más, comenzó a tramar un plan. Felipe era un obstáculo, un recordatorio constante de lo que habían perdido. Si lograba deshacerse de él, podría vender la casa y empezar de nuevo. Lo que comenzó como una idea pasajera pronto se convirtió en una obsesión. Los días pasaron, y Marta comenzó a plantar pequeñas semillas de discordia entre Felipe y Ernesto. Comentarios inocentes que insinuaban que Felipe no estaba contribuyendo lo suficiente, que se estaba convirtiendo en una carga. Al principio, Ernesto no le dio importancia, pero poco a poco, las palabras de Marta comenzaron a hacer efecto. Felipe, ajeno a las manipulaciones, seguía con su vida tranquila, agradecido por tener un techo sobre su cabeza. Una mañana, mientras Ernesto estaba en el trabajo, Marta decidió dar el siguiente paso. Fue a la habitación de Felipe y, con una sonrisa dulce pero calculadora, le dijo que había escuchado rumores sobre la posibilidad de que Ernesto estuviera considerando vender la casa para saldar las deudas. «No sé qué pasará contigo si eso sucede, Felipe», le dijo con un tono fingidamente preocupado. La semilla estaba plantada, y ahora solo era cuestión de tiempo para que Felipe comenzara a sentir que su lugar en esa casa ya no era seguro. Felipe, sentado en la pequeña sala de estar, no podía dejar de pensar en las palabras de Marta. Cada día que pasaba, la sensación de ser una carga para su hijo aumentaba. Aunque Ernesto nunca había dicho nada directamente, había algo en la mirada de su nuera que lo hacía sentirse incómodo, como si estuviera esperando que él se fuera. No pertenecía a esa casa lujosa, ni siquiera cuando las cosas iban bien, que ahora, con la quiebra, su presencia parecía cada vez más inadecuada. Comenzó a notar pequeños cambios. Los murmullos entre Marta y Ernesto cuando él entraba a la habitación, los silencios incómodos durante las cenas. Incluso las tareas cotidianas se volvían una excusa para el desprecio disfrazado de amabilidad. ¿Te importaría ayudar más en la casa, Felipe? Sé que es difícil para ti, pero Ernesto está muy estresado, le decía Marta con una sonrisa fingida, mientras su tono goteaba con sutiles acusaciones. Felipe intentaba ayudar, pero siempre había algo que no hacía bien a los ojos de su nuera. Marta, por su parte, estaba satisfecha con el progreso de su plan. Cada día, Felipe se volvía más inseguro, más ansioso. Era solo cuestión de tiempo antes de que ella pudiera ejecutar el siguiente movimiento. Debía asegurarse de que Ernesto creyera que su padre ya no era confiable. Para ello, necesitaba algo contundente, algo que no solo manchara la reputación de Felipe, sino que lo desterrara de sus vidas para siempre. Una tarde, mientras Felipe descansaba en su habitación, Marta aprovechó la oportunidad. Sabía que Ernesto tenía una pequeña caja fuerte donde guardaba el poco dinero que les quedaba. Decidida, tomó varios billetes y los escondió en el cajón de Felipe, entre su ropa vieja y desordenada. El plan estaba en marcha. Ahora, solo tenía que esperar el momento adecuado para lanzar la bomba. Esa noche, después de la cena, Marta fingió un ataque de pánico. Ernesto,
Algo horrible ha pasado, dijo con los ojos llenos de lágrimas falsas. He revisado la caja fuerte y faltan varios billetes. No sé qué vamos a hacer. Ernesto, agotado por el estrés financiero, reaccionó con incredulidad. ¿Cómo era posible? ¿Quién podría haber hecho algo así? Fue entonces cuando Marta plantó la última semilla. No quiero acusar a nadie, pero creo que deberíamos revisar las cosas de tu padre. Sabes que ha estado muy nervioso últimamente, tal vez no lo hizo con mala intención. Su voz temblaba, jugando perfectamente con la vulnerabilidad de Ernesto. Él no quería creerlo. No podía creer que su propio padre fuera capaz de algo así. Pero la duda estaba ahí, creciendo como una espina en su corazón. A la mañana siguiente, Ernesto, con el corazón en un puño, revisó la habitación de su padre mientras Felipe no estaba. El dinero estaba ahí, escondido entre las viejas camisas. Su mundo se vino abajo. No sabía cómo enfrentarlo. Su padre, el hombre que lo había criado con principios, había tomado el poco dinero que les quedaba. Ernesto no podía entenderlo, pero las pruebas estaban ante sus ojos. Cuando Felipe regresó, Ernesto lo confrontó, su voz temblorosa por la rabia y el dolor. «Papá, ¿cómo pudiste?» Felipe, confundido, no entendía de qué hablaba su hijo. «¿Qué estás diciendo, Ernesto?» El silencio en la casa se hizo insoportable. Marta, desde la cocina, sonreía para sí misma mientras escuchaba la conversación tensa. Todo estaba saliendo a la perfección. Felipe se sentó en el borde de su cama, aturdido, con las manos temblorosas. Las palabras de Ernesto aún resonaban en su mente como un eco distante, pero devastador. «Papá, ¿cómo pudiste?» La incredulidad en los ojos de su hijo lo había destruido. No entendía cómo ese dinero había terminado entre sus cosas. Él jamás lo habría tomado. Pero ahí estaba, la prueba de su supuesta traición. ¿Cómo podría convencer a Ernesto de su inocencia si todo apuntaba en su contra? El peso de la acusación lo aplastaba, y por primera vez, se sintió completamente solo en esa casa. Ernesto, su hijo, quien siempre lo había admirado, ahora lo miraba como a un extraño. Marta, con su aire compasivo pero distante, observaba desde las sombras, siendo la arquitecta de ese terrible malentendido. Felipe no lo sabía, pero era víctima de una trampa minuciosamente tejida a su alrededor. Cada mirada desconfiada, cada palabra de desdén no dicha, era un golpe directo a su espíritu. Ernesto, dividido entre el amor por su padre y la evidencia incriminatoria, empezó a distanciarse más. Marta lo notaba y lo alentaba con sutiles insinuaciones. «Ernesto, tu padre está envejeciendo, tal vez no se da cuenta de lo que hace. Podría haberlo hecho sin querer», en un momento de confusión, decía ella con voz suave, como si estuviera tratando de consolarlo. Pero cada una de sus palabras solo hundía a Ernesto más en la duda. Los días pasaron, y Felipe sentía el frío del aislamiento creciendo a su alrededor. Ya no participaba en las conversaciones familiares, sus intentos de hablar con Ernesto se encontraban con respuestas cortas y tensas. Era como si un muro invisible se hubiera levantado entre padre e hijo. Cada vez que intentaba aclarar las cosas, Ernesto lo evitaba. «Papá, no quiero hablar de esto ahora», decía él, sin mirarlo a los ojos. La angustia de Felipe se hacía insoportable. Fue en medio de esta tormenta emocional que un nuevo personaje comenzó a emerger en la historia, Lucía, la vecina de al lado, una mujer mayor y viuda que había sido amiga de la difunta esposa de Felipe. Lucía, siempre observadora y cautelosa, había notado desde hace tiempo la transformación en la dinámica familiar. Al principio, lo había atribuido a la tensión económica, pero algo no encajaba. Cada vez que veía a Marta, había algo en su comportamiento que le parecía demasiado calculado. Lucía comenzó a sospechar que Marta no era tan inocente como pretendía ser. Un día, mientras Felipe se sentaba en el porche, con la mirada perdida, Lucía se le acercó. «Felipe, ¿todo está bien? Te he notado preocupado últimamente». Él,
que nunca había compartido sus problemas con nadie fuera de la familia, se encontró derrumbándose frente a ella. No lo sé, Lucía, parece que todo se está desmoronando. Ernesto cree que robé dinero de la casa, pero te juro que no lo hice. No sé cómo probar mi inocencia. Lucía escuchó en silencio, asintiendo con la cabeza, pero en su interior algo comenzaba a encajar. Demasiadas cosas no tenían sentido. Sabía que Felipe era un hombre honesto, y por lo que había visto de Marta, aquella mujer tenía algo oculto bajo su fachada de perfección. Pero Lucía no era del tipo que saltaba a conclusiones sin pruebas. Decidió que era hora de estar más alerta y empezar a observar más de cerca a Marta. Mientras tanto, Marta seguía tirando de los hilos. Sabía que Ernesto estaba en una encrucijada emocional, y lo manipulaba con maestría. Ernesto, cariño, tal vez lo mejor sería que habláramos con tu padre sobre buscar otro lugar donde vivir. Esta situación no es saludable para ninguno de nosotros. Él podría estar más cómodo en un lugar donde reciba el cuidado que necesita. Las palabras de Marta penetraban en la mente de Ernesto, haciéndolo creer que lo mejor para todos era distanciarse de su padre. Felipe, por otro lado, comenzaba a notar que no era solo la desconfianza lo que lo estaba apartando de su hijo, sino una agenda oculta que Marta llevaba con astucia. Pero, ¿cómo probarlo? El tiempo se agotaba, y cada día se sentía más atrapado. Lucía, sin embargo, ya estaba planeando cómo podría ayudarlo, convencida de que la verdad, tarde o temprano, saldría a la luz. Felipe pasaba cada vez más tiempo sentado en el porche, con los hombros encorvados y la mirada perdida. Se sentía como un extranjero en su propio hogar, un lugar que alguna vez fue cálido y lleno de recuerdos, pero que ahora lo rechazaba como si fuera un extraño. Fue durante esas largas tardes en el porche que Lucía comenzó a frecuentar más su compañía. Siempre aparecía con una sonrisa y un pequeño termo de café, buscando cualquier excusa para sentarse a su lado. Lo que comenzó como conversaciones cortas sobre el clima y los recuerdos de su juventud, poco a poco se fue convirtiendo en algo más profundo. Lucía tenía la habilidad de escuchar sin interrumpir, de hacer sentir a Felipe que, aunque todo su mundo se desmoronaba, todavía quedaba alguien dispuesto a creer en él. Felipe, por primera vez en mucho tiempo, se sentía acompañado. Aunque seguía hundido en la angustia de ser acusado injustamente, esos momentos con Lucía eran un pequeño refugio de paz en medio del caos. Un día, mientras ambos compartían una taza de café, Lucía se atrevió a abordar el tema que llevaba semanas rondando en su mente. Felipe, has sido un hombre honrado toda tu vida, todos aquí lo sabemos. No entiendo cómo Ernesto ha podido pensar lo peor de ti, pero, Felipe, ¿estás seguro de que esto no es obra de alguien más? La pregunta resonó en el aire, y Felipe levantó la cabeza con lentitud, sorprendido. ¿Qué quieres decir, Lucía?, preguntó, aunque en su interior ya intuía hacia dónde se dirigía la conversación. Lucía no quería apresurarse, pero sus sospechas hacia Marta no dejaban de crecer. Solo digo que, desde que Marta llegó, muchas cosas han cambiado. He visto cómo maneja las cosas, y algo no me cuadra. ¿No crees que tal vez ella tiene algo que ver con lo que te está pasando? Las palabras de Lucía encendieron una chispa en la mente de Felipe. Era algo que él mismo había pensado, pero no se había atrevido a decir en voz alta. ¿Y si Marta estaba detrás de todo esto? Mientras tanto, en el interior de la casa, Marta seguía con su plan. Cada comentario que hacía Ernesto era una piedra más que iba construyendo el muro de desconfianza entre padre e hijo. Ernesto, tal vez deberíamos buscar un lugar para tu padre. Un hogar de ancianos donde reciba el cuidado que necesita. Está claro que aquí no se siente bien, y nosotros también necesitamos espacio. Aunque Ernesto no quería admitirlo, comenzaba a considerar la posibilidad. Sin embargo, algo en su interior lo inquietaba. Durante semanas, había tratado de evitar pensar en lo que realmente estaba pasando. Confiaba en Marta, pero no podía negar que las cosas habían cambiado desde que ella comenzó a insinuar que su padre era un problema. Las dudas comenzaron a crecer en su mente, como una planta enraizando en el terreno fértil de la incertidumbre. ¿Podría ser posible que Marta le estuviera ocultando algo?
Se sentía dividido entre el amor que sentía por su esposa y la lealtad hacia su padre. Una batalla interna que lo estaba consumiendo. Lucía, por su parte, decidió que ya era hora de actuar. Si bien no era alguien que gustara de involucrarse en los asuntos de otros, la situación de Felipe la inquietaba profundamente. Sabía que, si no hacía algo pronto, Marta podría destruir esa familia para siempre. Comenzó a investigar discretamente, hablando con otros vecinos y personas que conocían a Marta antes de su matrimonio con Ernesto. Cuanto más indagaba, más sospechas se confirmaban. Un día, Lucía fue a visitar a una antigua amiga que trabajaba en una tienda cercana, la cual solía ser frecuentada por Marta. ¿Sabías que Marta intentó vender algunas joyas hace unas semanas?, le comentó la amiga, casi en tono de chisme. Ese pequeño detalle prendió una alarma en Lucía. ¿Vender joyas? ¿En plena bancarrota familiar? Algo no cuadraba. Siguió reuniendo piezas del rompecabezas, pequeña información por pequeña información, hasta que comenzó a ver el panorama completo. Marta estaba buscando formas de sacar provecho de la situación, y probablemente Felipe era solo un obstáculo más en su plan. Esa noche, Lucía decidió hablar con Felipe sobre lo que había descubierto. La verdad comenzaba a salir a la luz, y aunque todavía no tenían pruebas sólidas, ambos sabían que estaban en el camino correcto. Felipe, he estado investigando a Marta. No creo que sea quien dice ser. He encontrado varias cosas que apuntan a que está buscando beneficiarse de todo esto. Debemos estar atentos y reunir más pruebas. Felipe, aunque agotado emocionalmente, se sintió fortalecido al saber que no estaba solo en su lucha. Por otro lado, Ernesto comenzaba a tener pesadillas. Los constantes comentarios de Marta y la creciente distancia con su padre lo atormentaban. No podía sacudirse la sensación de que algo estaba mal. La duda lo consumía por dentro, y empezó a observar a Marta con una nueva perspectiva. ¿Qué si su padre no estaba equivocado? ¿Y si, después de todo, Marta estaba manipulando la situación para su propio beneficio? Pero, ¿cómo enfrentarse a esa verdad si significaba traicionar a la mujer que amaba? Lucía y Felipe, unidos por la desconfianza hacia Marta, se convirtieron en aliados en una silenciosa batalla para desenmascararla. Aunque Felipe, roto por la traición de su hijo, había perdido parte de su fuerza interior, la determinación de Lucía le infundía esperanza. Sabían que para enfrentar a Marta necesitaban pruebas sólidas, no solo meras sospechas. La astucia de Marta la hacía difícil de desenmascarar, pero también, en su confianza desmedida, podría cometer errores. Una tarde, mientras compartían una conversación en el porche, Lucía propuso su plan. Felipe, creo que deberíamos averiguar más sobre esas joyas que Marta trató de vender. No tiene sentido que lo haya hecho en secreto, sobre todo en medio de la crisis que atraviesan. Si podemos demostrar que ella está ocultando dinero o planeando algo detrás de todo esto, tendremos una base para enfrentarla. Felipe, aunque reticente, aceptó. Sabía que era su única oportunidad de limpiar su nombre y restablecer su relación con Ernesto. Lucía, siempre práctica y cautelosa, fue a la tienda de empeños donde su amiga había mencionado que Marta había intentado vender las joyas. Fingiendo ser una cliente curiosa, logró que el dueño del local le contara más sobre la transacción fallida. Marta había intentado vender varias piezas de valor considerable, pero al no tener los documentos que demostraran su propiedad, la venta no se había concretado. Este detalle fue crucial para Lucía. Si Marta estaba intentando vender las joyas de manera clandestina, significaba que estaba dispuesta a traicionar a su propia familia por dinero. Mientras tanto, Ernesto también comenzaba a notar que algo no andaba bien. El comportamiento de Marta, siempre calculado y cuidadoso, empezaba a parecerle sospechoso. Sus comentarios sobre Felipe, que antes consideraba preocupaciones razonables, ahora le sonaban como manipulaciones disfrazadas de preocupación. Cada vez que Marta hablaba de su padre, una incomodidad creciente lo invadía. ¿Cómo era posible que Felipe, el hombre que lo había criado con tanto esfuerzo y dedicación, fuera capaz de robar? La duda lo carcomía por dentro, y comenzó a observarla con una nueva cautela. Una noche,
Mientras Marta hablaba con una dulzura inusitada sobre la posibilidad de internar a Felipe en un hogar de ancianos, Ernesto la observó detenidamente. Ernesto, cariño, tu padre necesita atención constante. Tú tienes que trabajar, yo también tengo mis responsabilidades. No podemos seguir así. Él estaría mejor cuidado, y nosotros podríamos tener algo de paz. Pero en sus palabras, Ernesto detectó un tono frío que no había notado antes. Algo en Marta había cambiado, o quizás, siempre había sido así y él se había negado a verlo. La oportunidad para descubrir la verdad llegó una mañana. Marta, confiada en que tenía todo bajo control, cometió un error. Mientras Ernesto estaba en casa, escuchó una conversación telefónica que Marta tuvo en voz baja desde la cocina. Sí, ya casi está listo, lo venderé tan pronto como pueda y me encargaré del viejo. No será un problema. El dinero nos permitirá empezar de nuevo, lejos de aquí. Ernesto, que pasaba por el pasillo, se detuvo en seco. ¿A qué se refería? Sintió un nudo en el estómago. ¿El viejo? ¿Acaso estaba hablando de su padre? ¿Y qué era eso de vender algo? La traición se sentía como una daga clavada en su pecho. En ese momento, algo dentro de Ernesto cambió. La confianza ciega que había tenido en Marta se hizo añicos. Se dio cuenta de que había estado ignorando los signos todo este tiempo, cegado por el amor y el miedo a enfrentar la verdad. Ahora, tenía que saberlo todo. Con la tensión aún corriendo por sus venas, decidió confrontarla directamente. Cuando Marta salió de la cocina, se encontró con Ernesto, serio y más distante de lo habitual. «Marta, ¿de qué estabas hablando en el teléfono?», preguntó, con un tono gélido que no había usado antes. Marta, sorprendida, se esforzó por mantener la calma. «Oh, nada importante, cariño, solo estaba organizando unas cosas para la casa». Pero Ernesto no estaba dispuesto a aceptar evasivas esta vez. «Escuché todo. Estabas hablando de vender algo, y mencionaste a mi padre. ¿Qué es lo que estás ocultando?». Marta, nerviosa por primera vez, trató de sonreír, pero su máscara comenzó a desmoronarse. «No es lo que crees, Ernesto. Solo estoy tratando de cuidar de nosotros, de asegurarnos un futuro. Tu padre no puede seguir aquí, está enfermando nuestra vida. Todo lo que hago es por ti», intentó justificarse, pero su tono desesperado solo incrementaba la sospecha en Ernesto. Él no podía creer que la mujer que amaba hubiera caído tan bajo. La confrontación era inevitable. Marta, sintiéndose acorralada, intentó defenderse con argumentos emocionales, pero Ernesto ya no la escuchaba del mismo modo. Su mente se llenaba de imágenes confusas, recuerdos de Felipe siendo acusado injustamente, los comentarios venenosos de Marta envenenando la relación entre padre e hijo. Ahora todo comenzaba a encajar. Mientras tanto, Lucía, ajena a la discusión que ocurría dentro de la casa, continuaba recopilando más detalles. Sabía que estaban en una carrera contra el tiempo. Si no conseguían desenmascarar a Marta pronto, la familia de Felipe podría terminar destruida para siempre. Ernesto se quedó en la sala, aturdido, después de la confrontación con Marta. A pesar de las mentiras que acababa de descubrir, su corazón se resistía a aceptar la realidad. Amaba a Marta, o al menos, la idea de ella que había construido durante todos esos años. La imagen de la esposa perfecta, la compañera que lo había apoyado durante los buenos tiempos. Pero ahora, esa imagen se derrumbaba frente a sus ojos. ¿Cómo podía haber estado tan ciego? Mientras la ira y la confusión se apoderaban de él, también sentía el peso de su responsabilidad hacia su padre, Felipe. ¿Cómo podía seguir permitiendo que Marta estuviera bajo el mismo techo que su padre, sabiendo lo que había hecho? Esa noche, después de la discusión, Marta intentó actuar como si nada hubiera pasado. Cocinó la cena, se sentó junto a Ernesto y trató de volver a sus conversaciones cotidianas, pero el ambiente en la casa se sentía tenso, sofocante. Ernesto apenas podía mirarla. Su mente estaba dividida entre los recuerdos de los buenos momentos con Marta y las terribles sospechas que ahora confirmaba.
Había algo mucho más oscuro detrás de su comportamiento, y Ernesto necesitaba saber toda la verdad. Pero, ¿sería capaz de enfrentarse a lo que descubriría? La duda lo atormentaba. Mientras tanto, Felipe y Lucía no perdían el tiempo. Sabían que la confrontación entre Ernesto y Marta había abierto una ventana de oportunidad, pero necesitaban actuar rápidamente. Lucía, siempre meticulosa, había logrado obtener más información sobre los movimientos de Marta. Había una transacción reciente, registrada a nombre de Marta, que vinculaba la venta de una joya valiosa a un comprador en una ciudad cercana. ¿Cómo había logrado vender algo sin documentos? La respuesta estaba en una cuenta secreta a la que Marta había transferido el dinero, un hecho que Lucía logró descubrir gracias a un contacto en el banco local. Con esta nueva información, Lucía y Felipe decidieron elaborar un plan más arriesgado. Se dirigieron juntos al banco donde se había realizado la transferencia, y allí, gracias a la persistencia de Lucía y algunos favores que ella debía a un viejo amigo del banco, lograron obtener un registro que mostraba la conexión de Marta con una serie de movimientos de dinero sospechosos. La prueba estaba ahí, clara como el agua. Marta estaba desviando fondos sin que Ernesto lo supiera. Esa misma noche, mientras Ernesto intentaba ordenar sus pensamientos, Felipe y Lucía se acercaron a él con las pruebas. Fue un golpe devastador. Ernesto tomó los documentos y los leyó en silencio, su rostro palideciendo con cada palabra. «No puede ser», murmuró, pero las pruebas eran irrefutables. Marta había estado manipulando toda la situación desde el principio, aprovechándose de la quiebra para asegurarse un futuro a costa de su familia. El dolor que Ernesto sentía era indescriptible. La mujer que amaba lo había traicionado en lo más profundo, y había usado su amor para destruir la relación con su padre. Se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «Papá, lo siento tanto», dijo finalmente, con los ojos llenos de lágrimas. Felipe, que llevaba semanas esperando escuchar esas palabras, lo abrazó con fuerza. El perdón estaba en sus brazos antes de que Ernesto lo pidiera. Sin embargo, la situación estaba lejos de resolverse. Marta, cada vez más desesperada, había empezado a notar que algo no andaba bien. Ernesto ya no le respondía de la misma manera, y cuando lo miraba, podía sentir la frialdad en su mirada. Supo que algo había cambiado. Esa noche, cuando vio a Ernesto hablando con Felipe y Lucía en voz baja, su ansiedad se disparó. Sabía que estaban tramando algo. Sintiendo que su mundo se desmoronaba, Marta decidió tomar medidas drásticas. Esa misma noche, cuando todos dormían, Marta decidió huir antes de que la situación empeorara. Sabía que tenía poco tiempo, y su único objetivo era escapar con el dinero que había logrado desviar. Ya no le importaba Ernesto ni su matrimonio. En su mente, se repetía que ella solo había hecho lo necesario para sobrevivir, para asegurarse un futuro mejor. Pero antes de salir de la casa, cometió un error fatal. Decidió llevarse también una cantidad de dinero en efectivo que Ernesto guardaba en su oficina, creyendo que podría hacerlo sin despertar sospechas. Sin embargo, Ernesto, quien no podía dormir esa noche, escuchó ruidos en el estudio. Al levantarse y dirigirse allí, la encontró revolviendo los cajones. «¿Qué estás haciendo, Marta?», preguntó, su voz baja pero cargada de una mezcla de rabia y desilusión. Marta se congeló en el acto. Sabía que ya no había vuelta atrás. Intentó inventar una excusa, pero las palabras no le salían. Ernesto, con el rostro pálido y las pruebas aún frescas en su mente, ya no necesitaba más explicaciones. «Te descubrimos. Sé todo lo que has estado haciendo». Marta, al verse acorralada, entró en pánico. En un acto de desesperación, agarró lo que pudo y trató de huir hacia la puerta. Ernesto la detuvo, bloqueando su salida. «No te irás hasta que me expliques todo. ¿Cómo pudiste hacerme esto, hacérselo a mi padre?». Marta, con el pánico reflejado en su rostro, intentó golpear a Ernesto para liberarse, pero él la sujetó firmemente. «Todo lo que he hecho ha sido por ti», gritó Marta, entre lágrimas de ira. «Eres tan débil que nunca podrías haber salido de esta miseria sin mí».
Las palabras cayeron como cuchillas sobre Ernesto. La verdad estaba desnuda frente a él. Marta no lo había amado, lo había utilizado para su propio beneficio. En ese momento, todas las piezas finalmente encajaron para Ernesto. El dolor, la traición y la rabia se fusionaron en una tormenta interna que lo dejó sin palabras, pero más determinado que nunca. Marta, viéndose completamente expuesta, ya no tenía más salida. Lucía, al escuchar el ruido, entró corriendo junto a Felipe, y entre los tres lograron detenerla antes de que pudiera escapar. La verdad había salido a la luz, pero a un costo devastador para todos. El caos inundó la casa cuando Marta, al verse acorralada, intentó escapar con lo que quedaba de su plan desmoronado. Ernesto, Felipe y Lucía permanecían firmes, formando un muro imposible de atravesar. Marta, desesperada y furiosa, se dio cuenta de que no tenía escapatoria. Su mirada era la de un animal acorralado, sus gestos torpes e impulsivos mientras buscaba una salida, una última oportunidad de salvarse. Pero ya era demasiado tarde. Ernesto, quien aún sostenía su brazo, la miraba con una mezcla de dolor y resignación. El amor que alguna vez sintió por ella se había transformado en una herida profunda. Marta, se acabó, dijo con una voz firme, aunque por dentro su corazón latía con el peso de la traición. No puedes seguir lastimando a esta familia. Llamaremos a la policía. Marta intentó liberarse una vez más, su respiración acelerada y los ojos llenos de miedo, pero no había donde esconderse ni más mentiras que inventar. Lucía, siempre la más serena del grupo, tomó el teléfono con decisión y marcó a las autoridades. Es lo correcto, dijo, mirando a Ernesto con una expresión comprensiva. La justicia debía prevalecer, aunque significara profundizar la herida que Marta había dejado en esa familia. Felipe, que había permanecido en silencio durante la confrontación, sintió una mezcla de alivio y tristeza al ver cómo todo se desarrollaba. Sabía que esto era el fin del dolor que había soportado, pero no podía evitar sentir compasión por la mujer que ahora enfrentaba las consecuencias de sus propias decisiones. La policía llegó en cuestión de minutos. Marta, derrotada y sin opción, no opuso más resistencia cuando los oficiales la esposaron y la llevaron fuera de la casa. El sonido de la puerta cerrándose tras de ella fue como un eco de liberación para Ernesto y Felipe. El tormento había terminado, pero las cicatrices aún estaban frescas. El silencio que quedó en la casa tras la partida de Marta fue abrumador, pero también traía consigo una sensación de paz. Esa noche, Ernesto y Felipe se sentaron juntos en la sala por primera vez en semanas. El aire seguía siendo tenso, pero no por desconfianza, sino por la profunda herida que la situación había dejado. Ernesto, mirando el suelo, apenas podía sostener la mirada de su padre. «Papá, no sé cómo pedirte perdón», murmuró, su voz rota por la vergüenza y el arrepentimiento. Había creído las mentiras de Marta, había dejado que la duda se interpusiera entre ellos, y ahora el peso de sus errores lo aplastaba. Felipe, que había sufrido en silencio todo ese tiempo, suspiró profundamente. El dolor que había sentido por la traición de su hijo no se desvanecería de inmediato, pero también sabía que no podía aferrarse al rencor. Ernesto, comenzó, su voz suave pero cargada de emociones, somos humanos, cometemos errores. Yo también podría haber hecho más para evitar que Marta nos separara. Pero lo importante es que ahora sabemos la verdad. No hay más mentiras entre nosotros. Las lágrimas que Ernesto había contenido todo ese tiempo finalmente cayeron. No sé cómo pude dudar de ti, papá. No sé cómo dejé que ella me controlara así. Su llanto era el de un hombre que había sido roto por dentro, pero que ahora buscaba redimirse. Felipe, sintiendo la angustia de su hijo, se levantó y lo abrazó. Hijo, lo importante es que estamos juntos otra vez. Lo que importa ahora es que hemos salido de esto más fuertes. Ese abrazo selló lo que meses de dolor habían destruido. Aunque el proceso de curación recién comenzaba, ambos sabían que lo más difícil ya había pasado. La sombra de Marta y sus manipulaciones se había desvanecido, y el vínculo entre padre e hijo se había restaurado, más fuerte que antes.
Ernesto, a pesar del peso de la culpa, se sentía agradecido por la oportunidad de empezar de nuevo con su padre al lado. Los días siguientes fueron duros. Marta fue formalmente acusada de fraude, hurto y manipulación, y las pruebas que Lucía había recopilado aseguraron que no escapara de la justicia. El juicio no fue fácil de enfrentar para Ernesto, pero sabía que era necesario cerrar ese capítulo. Marta, en su desesperación, intentó justificar sus acciones en el tribunal, argumentando que lo había hecho por amor, pero nadie creyó en sus excusas. La verdad prevaleció, y Marta fue condenada a prisión por sus crímenes. Lucía, por su parte, se mantuvo al lado de Felipe durante todo el proceso. Su apoyo fue incondicional, y con el tiempo, su amistad con Felipe se transformó en una conexión mucho más profunda. Ambos, siendo viudos y habiendo pasado por tanto dolor, encontraron en el otro una razón para seguir adelante. La casa, que había sido un lugar de tensiones y traiciones, poco a poco se llenó de luz nuevamente. Ernesto, por su parte, decidió volver a trabajar con más determinación que nunca. Con el apoyo de su padre, logró recuperar parte de la empresa familiar que había caído en la quiebra, y juntos comenzaron a reconstruir lo que habían perdido. El dolor de la traición aún pesaba en su corazón, pero también había aprendido una valiosa lección sobre el verdadero valor de la lealtad y el amor familiar. Con el tiempo, el escándalo de Marta quedó en el pasado, pero las lecciones que dejó permanecieron vivas en la familia. Felipe, por su perseverancia y valentía, se convirtió en una figura de inspiración para quienes lo conocían, un hombre que había resistido la tormenta y había salido de ella más fuerte y sabio. Lucía y Felipe encontraron una nueva oportunidad para el amor en la madurez de sus vidas, y Ernesto, aunque marcado por las cicatrices de lo vivido, pudo finalmente caminar con la cabeza en alto, sabiendo que había recuperado lo que más importaba, la conexión con su padre. La vida había cambiado para todos ellos, pero había una certeza que compartían: la verdad, aunque dolorosa, había traído consigo la justicia y la esperanza de un nuevo comienzo. Felipe, Ernesto y Lucía, cada uno a su manera, habían sobrevivido a la tormenta que Marta había desatado, y ahora, con el horizonte despejado, podían mirar hacia el futuro con renovada esperanza. Me encantaría que compartiera sus impresiones y opiniones en los comentarios, me haría muy feliz. Si te gustó la historia, deja un like por favor, de verdad se lo agradecería muchísimo. Te invito a ver la siguiente historia, está impresionante. Bendiciones de Dios para ti.